Bueno, hermanos, quiero que hoy meditemos en un salmo que la verdad es bastante sencillo, ¿no? Si lo habéis leído en casa, lo habéis leído alguna vez, es un salmo que solamente contiene 6 versículos, pero es un salmo que encierra verdades maravillosas, encierra verdades que consuelan y llenan de esperanzas al creyente. Es cierto también que es un salmo que es el favorito en la liturgia de muchísimas iglesias, ¿verdad? Es un salmo que algunos de nosotros que ya estamos caminando algunos años con el Señor hemos cantado, o que terminaremos cantando en un futuro, ¿verdad? Es un salmo también que la inmensa mayoría de los cristianos lo saben de memoria. Yo estoy seguro que aquí muchos lo sabéis de memoria, este salmo, ¿verdad? Lamentablemente también es un salmo que se ha tomado como una especie de conjuro por algunos cristianos, ¿no? Cuando están pasando situaciones complicadas. Estoy hablando, como sabéis bien, del Salmo 23. Y he titulado esta predicación, basada en este salmo, como Jesús, mi buen pastor. Y les quiero comentar algo, mis hermanos, con respecto a las reuniones que ocasionalmente tenemos Alfonso y yo para establecer el orden de las predicaciones. Él me decía, no, bueno, voy a tener el honor de predicar el último domingo del mes y mi predicación, del año, perdón, y mi predicación va a ser acerca de satisfechos en Cristo, basado en estos conocidos pasajes de Mateo capítulo 6, ¿verdad? Y yo creo que en la providencia del Señor Él dispuso esto, mis hermanos, porque yo ya había planificado predicar el primer domingo del año acerca del Salmo 23 y hablar de que si Jesús es mi pastor, de que si Jesús es mi Señor y Salvador, estoy satisfecho en Él. Amén. Así que siguiendo la línea de la semana pasada, vamos a seguir meditando en que si estamos en Cristo, nada me faltará. En Cristo puedo descansar, en Cristo puedo confiar, porque Él es mi pastor y Él proveerá. Pero antes de entrar en este salmo tan maravilloso, quiero que pensemos en quién dijo este salmo y qué nos quiere mostrar al compararse con una oveja. Como bien he dicho, este salmo es bien conocido por todos nosotros y creo que su autor también es bien conocido por todos nosotros, ¿verdad? El escritor de este salmo es el rey David. Aunque en el momento que él escribió este salmo, mis hermanos, él estaba pasando una terrible situación. Él estaba huyendo del rey David. Él estaba viviendo una situación terrible, como he dicho, porque su vida era para salvar su propia vida. Saúl lo quería matar para que así David no ocupara una posición que le pertenecía por derecho divino. ¿Y cuál era esa posición? Ser rey de Israel. Así que David, al ver el capítulo, al escribir este salmo y al ver el cuidado y la protección que Dios le estaba dando aún en medio de la terrible persecución que Saúl estaba llevando a vivir, él hace una analogía con respecto a su antiguo trabajo y con respecto a cómo Dios lo estaba cuidando. Y por eso dice, Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. David sabía lo que significaba que Jehová sea su pastor, pues él era pastor, o él había sido pastor. Y él sabía lo que significaba cuidar a las ovejas en medio de cualquier peligro, aún arriesgando su vida. ¿Cuántos de nosotros hemos leído 1 Samuel capítulo 17, donde vemos a David yendo a enfrentarse contra Goliat, y David antes de ir habla con Saúl, porque Saúl le está diciendo, mira, tú eres muchacho, tú no has ido nunca a la batalla, tú no sabes pelear, en cambio Goliat es un guerrero desde su juventud. En otras palabras le estaba diciendo, te va a aplastar. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de David? Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león, cuando venía un oso y tomaba alguna oveja, tomaba algún cordero de la manada, ¿qué decía David? Yo huía, yo me paralizaba, yo me espantaba. No, yo salía tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si ese león se atrevía a levantarse contra mí, si ese oso se atrevía a levantarse contra mí, ¿qué hacía David? Huía, se echaba para atrás. No, yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Él hacía eso por sus ovejas. Él cuidaba a sus ovejas de esa manera. Por eso dice, Jehová es mi pastor. Jehová me va a cuidar así como yo cuidaba a las ovejas. Fuese oso, fuese león, fuese la circunstancia que sea, yo arriesgaba mi vida por ellas. Jehová es mi pastor. Entonces él con propiedad habla respecto de esto, mis hermanos, del cuidado que Dios estaba dando en su vida. Jehová es mi pastor y yo soy su oveja.
Ahora, mis hermanos, es muy importante también ver lo que David nos quiere mostrar con respecto al hecho de que él se llama oveja. Y también eso lo hace con propiedad, porque él sabe cómo es una oveja, ¿verdad? Y creo que algunos de nosotros sabemos cómo es una oveja, ¿verdad? En ocasiones una oveja es terca, una oveja necesita ser guiada porque su vista es muy corta, una oveja necesita ser protegida porque no tiene ningún medio para protegerse a sí misma, sus bramidos no causan temor, sus pezuñas no tienen garras, sus dientes son solo para cortar hierba, no tiene ningún medio para protegerse. Una oveja es totalmente dependiente de su pastor. En otras palabras, su vida está en las manos de su pastor. Por eso él dice, Jehová es mi pastor y yo soy su oveja. Y esto para mí era un consuelo, mis hermanos. Al decir, mi vida está en las manos de este buen pastor. Y también lo debe ser para nosotros, mis hermanos. Un salmo de consuelo y de esperanza. Un salmo escrito para las ovejas del Señor. Porque, mis hermanos, por mucho que este salmo sea recitado en tantísimos lugares, por mucho que algunos lo tengan aún escrito en las paredes de su casa o en los negocios, este salmo, mis hermanos, es para los creyentes. Es para las verdaderas ovejas del Señor. Para aquellos que oyen su voz y le siguen. Para aquellos que han puesto su vida en las manos del pastor. Para aquellos que dependen completamente de su cuidado y pueden decir con propiedad, Jehová es mi pastor. Jesús es mi buen pastor. Nada me faltará. Este salmo, mis hermanos, es para las ovejas del Señor. Este salmo es para aquellas ovejas que al leerlo se llenan de consuelo y de esperanza. Vamos a leer, mis hermanos, estos 6 versos. Y dice así, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Vamos a orar. Señor, una vez más, Señor, nos acercamos a ti para rogarte a través de Cristo que bendigas tu palabra el día de hoy en nuestros corazones, Señor. Que este salmo, Señor, que acabamos de leer, provoque en nuestros corazones lo mismo que provocaba en tu siervo David, consuelo y esperanza de que tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Ayúdanos, Señor, a regocijarnos en esta palabra. Ayúdanos a que nuestra copa esté rebosante, Señor. Ayúdanos a que nuestro gozo y nuestra alegría no dependa de las situaciones que muchas veces nos envuelven como sombras, Señor, sino que nuestro gozo y nuestra alegría esté en ti, en que tú eres nuestro buen pastor. Así como hemos leído en la lectura congregacional, tú eres el pastor que da su vida por sus ovejas para que podamos tener salvación. Y ese es nuestro mayor gozo. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por los hermanos en esta iglesia. Gracias por permitirme, Señor, hablar de parte de ti el día de hoy, Señor. Por eso te ruego que me ayudes a hablar lo que tú has hablado, Señor. Ni más ni menos. En el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, como hemos visto ya en la introducción, esto es una oración, esto es una alabanza de un hombre que está pasando un momento muy difícil en su vida. Una oración que nos transmite también una plena confianza con respecto a quién es su protector. Y en estos momentos de su vida, David concluye que es Jehová. Jehová es mi pastor, Jehová es mi protector. Es muy importante notar, mis hermanos, también que el Salmo no dice, Jehová es un pastor que nos cuida, sino que dice, Jehová es mi pastor. Tenemos un Dios cercano y amoroso. Tenemos un Dios que nos cuida a cada uno de nosotros de manera íntima y personal. Tenemos un Dios que nos dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. La gracia que tenemos en Jehová como nuestro pastor es que Él nos ha salvado
no para luego perdernos. La gracia que tenemos en tener un Dios cercano es que Él conoce a sus ovejas y sabe lo que ellos necesitan. La gracia que tenemos, si realmente podemos decir que Jehová es mi pastor, es que nada nos va a faltar. Y vemos esto en la historia del pueblo de Dios, mis hermanos. Dios siempre cuidando y salvando un remanente escogido por gracia. Y vemos esto también en nuestras propias vidas. ¿Puedes recordar tú por algún momento la gracia de Dios cuidándote en tu pasado? ¿Puedes ver ahora mismo en tu vida la gracia de Dios manteniéndote en pie? Si esto es así, mis hermanos, si Jehová es tu pastor, te aseguro que esa gracia que te acompañó en el pasado, te acompaña hoy, estará contigo mañana. Porque Jehová es tu pastor. Porque Él es tu pastor. Él no es el asalariado, mis hermanos. Él no es el asalariado que habla Juan en su capítulo 10, diciéndonos que aquel asalariado ve el peligro, ve la sombra, ve el temor de sus ovejas y huye. Él es el buen pastor que ha dado su vida por sus ovejas y a ellas nada les falta. Pero no todos son ovejas del Señor, sino solamente aquellas que oyen su voz y le siguen. Entonces esto nos lleva a preguntarnos, ¿estoy oyendo la voz del buen pastor y le estoy siguiendo? ¿O estoy oyendo mi propia voz o la voz del mundo y estoy siguiendo sus caminos? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Qué voz está oyendo el día de hoy? ¿Tu voz? ¿La del mundo o la del buen pastor? Oír la voz del pastor es oír su palabra contenida en las Escrituras. Oír la voz del buen pastor es andar por fe y no por vista. Pues una oveja tiene una vista muy corta. Una oveja no tiene la vista de una águila. Es casi ciega. Y para ser guiada depende totalmente de la voz de su pastor. Por tanto, debe conocer la voz de su pastor contenida en las Escrituras. ¿Y qué sucede, mis hermanos, cuando una oveja, entre comillas, no conoce la voz de su pastor? Pues sigue cualquier voz que le parece bonita, aunque le lleve por caminos incorrectos. Y este es el mal que hoy está sucediendo, mis hermanos, en muchas falsas iglesias que se levantan alrededor del mundo. Ovejas que siguen y aplauden a predicadores, llámese Maldonado, Dalton Hebel, Cash Luna, por nombrar algunos, que presumen de hablar de parte del buen pastor, pero no están hablando más que de parte de Satanás. Y tú preguntarás, ¿y cómo sabemos esto? Porque hablan y enseñan cosas que no están escritas en la palabra de Dios. Porque hablan y enseñan cosas que no es la voz del buen pastor. Entonces, ¿cómo puedo oír la voz del buen pastor? Tal vez te preguntes ahora. Oyendo su palabra a través de una predicación que habla de lo que Dios ha hablado. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y para oír la voz de Dios, como dice José de Segovia, hay que empezar callando. Para escuchar a Dios debes empezar callando. Aquella voz que te dice que no le necesitas. Para escuchar la voz de Dios debes empezar callando. Aquella voz que te hace concluir que no necesitas un Salvador porque eres bueno y justo. Para oír la voz de Dios debes callar aquella voz de orgullo que te dice que no eres una oveja, sino que tú eres un león y que no necesitas de nadie. Para oír la voz de Dios debes callar y oír: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. ¿Oyes hoy la voz del pastor? ¿Oyes hoy esta voz del buen pastor que te dice: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros? Si hoy la oyes, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón y acércate a este buen pastor. Dios sigue trayendo ovejas a su redil. Dios sigue haciendo de cabras ovejas a cuales guiar. Hoy Dios sigue haciendo ovejas que pueden decir con propiedad: nada me faltará. Y esto, mis hermanos, no significa que Dios nos dará todo lo que nosotros querramos y cuanto pidamos, sino que significa que Dios nos dará lo que nosotros necesitamos.
pues Él nos conoce mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Y esta confianza en el buen pastor es que nos llevará a descansar en delicados pastos junto a aguas de reposo. Mi hermano, yo sé que es muy difícil en ocasiones decir esto, ¿no? Y que realmente sea en nuestro corazón como fuego que nos consume, ¿no? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando vemos que a veces nos faltan cosas. Pero debes descansar en que esto es una realidad, mis hermanos. Dios te dará en su momento lo que tú necesitas para seguir en esta vida. Veíamos la semana pasada, ¿verdad? Nos decía Alfonso, ¿no ven los lirios del campo? ¿No ven los pajarillos? Dios los cuida. Ni trabajan ni hilan. ¿Cuánto más Dios nos dará a nosotros, a sus ovejas, todo lo que necesitamos? Esta palabra tiene mucha importancia, mis hermanos, cuando entendemos el contexto en el cual David escribió. David escribió esto, mis hermanos, en el desierto, huyendo en cueva, de cueva en cueva, huyendo de que Saúl no lo mate. Y tú te imaginas en una cueva, sin luz, escribiendo, nada me faltará. ¿Tú puedes decir esto el día de hoy? Viviendo la situación que estás viviendo, tal vez, nada me faltará. Busquemos este consuelo y esta esperanza en nuestro Señor. Busquemos este consuelo de que Él es nuestro buen pastor y sabe lo que nosotros necesitamos. El Señor cuida a sus ovejas. El Señor te lleva a descansar en delicados pastos junto a aguas de reposo. Vemos aquí un cuadro de paz, tranquilidad y seguridad para las ovejas del Señor. Ellas descansarán en delicados pastos, serán alimentadas por el Señor. ¿Qué son estos delicados, verdes y hermosos pastos para las ovejas? La palabra del Señor, su alimento. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree nunca tendrá sed. Cristo es el alimento de las ovejas. Su sacrificio, su sangre, su cuerpo, su justicia nos alimenta, nos fortalece y nos hace andar en gracia sobre gracia. Descansemos, mis hermanos, completamente en su justicia y no en la nuestra. Porque nosotros por nosotros mismos no podemos proveer delicados pastos. Pero nuestro buen pastor sí puede hacerlo. Descansemos junto a aguas tranquilas, donde hallaremos el consuelo y el Espíritu Santo correrá dentro de nosotros como agua viva que te ayudará a depender de tu pastor. El Espíritu Santo, mis hermanos, es una promesa para cada una de las ovejas del Señor. Y dice que este Espíritu de Dios correrá dentro de ti como aguas vivas que te harán depender de tu buen pastor. Y como he dicho hace un momento, el salmista no dijo esto en un momento próspero de su vida, sino en una circunstancia terrible para él. Que tome aliento, mis hermanos, tu alma en esto. Porque yo sé que algunos de nosotros vivimos y luchamos con determinadas circunstancias en nuestras vidas que nos deprimen, nos aterrorizan y nos hacen desfallecer. Por igual que el salmista, debes confiar de que si Jehová es tu pastor, te llevará a descansar en delicados pastos. Si Jehová es tu pastor, te llevará junto a aguas puras y cristalinas, tranquilas, para que tú puedas descansar en él. Mis hermanos, las ovejas no beben cualquier agua. No sé si sabéis esto, las ovejas no beben aguas estancadas. Las ovejas tampoco beben aguas bravas. Las ovejas beben aguas limpias que corren tranquilamente. Al igual que aquellas ovejas, mis hermanos, tanto tú como yo necesitamos beber solamente de una agua. Y esta agua solamente la ofrece Cristo. Y en el último día de la gran fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice las Escrituras, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. ¿Tienes sed? ¿Tienes sed el día de hoy de esta agua de vida? Pues Jesús sigue hoy puesto en pie diciendo: el que tiene sed, venga a mí y beba. Ven a beber de las aguas que Jesús nos ofrece.
Ven a beber de las aguas que el buen pastor ha preparado para sus ovejas y descansa en él. Este buen pastor confortará nuestras almas, nos guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. La palabra confortará, mis hermanos, aquí significa restaurará mi alma si me desvío. El buen pastor no es aquel que ve una oveja salirse del redil y dice, bueno, ella se lo buscó, que se vaya. Sino que el buen pastor va tras aquella oveja y la hace volver al camino correcto. Él confortará tu alma, Él restaurará tu alma si tú te desvías. Tenlo por seguro. Qué bueno, mis hermanos, es pertenecer a una iglesia sana, que predica la palabra del Señor, porque esto lleva a que Dios utilice a cada uno de nosotros para exhortar, redarguir y corregir si algún hermano se aleja del camino y hacerlo volver al camino de justicia de nuestro Dios. Y este también es un trabajo de las ovejas. Si nosotros vemos a un hermano, mis hermanos, desviarse, a un hermano vivir en un comportamiento que no es adecuado para las ovejas del Señor, nosotros como espirituales estamos llamados a exhortarlo y a corregirlo y a traerlos al camino a través de la palabra del Señor. Debemos exhortarlos para traerlos a la senda de la justicia, como ovejas del Señor que son, y así caminar por los caminos de nuestro Dios. Esta senda de justicia, mis hermanos, que el Señor ha preparado para nosotros, la caminamos siguiendo la voz de nuestro pastor. La caminamos manifestando el Espíritu del Santo en nuestras vidas. La manifestamos con el fruto del Espíritu en nosotros. Si tú estás caminando por la senda de justicia que el salmista dice que el Señor prepara para nosotros, el fruto del Espíritu Santo es palpable en tu vida. El fruto del Espíritu Santo se ve en tu vida. ¿Cómo puedes ser tú una oveja del Señor si no caminas como oveja? Si no hueles a oveja. ¿Cómo puedes ser tú una oveja del Señor si tu vida no se diferencia en nada con aquel que es cabra? No haces más que engañarte a ti mismo. Caminar por las sendas de justicia del Señor es que el fruto del Espíritu brote en nuestra vida. Medita en esto, mis hermanos. ¿Cómo puedes ser tu oveja del Señor si no te diferencias en nada con aquel que es cabra? Andar por la senda de justicia de nuestro Dios no es fácil. ¿Sabes por qué, mis hermanos? Porque esto implica ser imitador de Jesús. Esto implica que el fruto debe ser visible en nuestra vida y en ocasiones no lo es. Por eso el salmista dice que el buen pastor lo guiará por senda de justicia. El salmista te está diciendo que será el mismo Jesús que te tome de la mano y te guiará por estos caminos, porque por ti mismo no puedes hacerlo. Miserable de mí, decía Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de nosotros, mis hermanos, que hacemos muchas veces lo que no debemos hacer. Y en estos momentos es que debemos confiar en que el buen pastor nos guiará por senda de justicia, nos tomará de la mano. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros, dice él. El buen pastor, mis hermanos, no nos deja solo en estos momentos. El buen pastor nos da de su espíritu para que andemos conforme a su voluntad. El buen pastor no nos abandona cuando nosotros pecamos o nos descarriamos o nos caemos. Conocemos, ¿verdad?, la vida de David. Conocemos los terribles pecados que él cometió. Bueno, también conocemos la vida de Moisés, de Sansón, de Pedro. La Biblia no oculta las miserias de estos grandes hombres de Dios, sino que las muestra para que nosotros entendamos que si queremos caminar en la senda de justicia, debemos depender completamente de Dios. Debemos quitarnos ese fariseo que llevamos dentro, que nos dice que nosotros podemos hacerlo. Debemos quitarnos esa falsa justicia en nosotros mismos que tenemos y decimos, yo lo puedo hacer, no necesito de Dios. Debemos manifestar nuestra completa dependencia de Él, mis hermanos. Porque si somos salvos, es por su gracia, su amor, su misericordia y todo esto para su gloria. Tú eres salvo, mis hermanos, ¿sabes por qué? Para la gloria de Dios, para manifestar su rica misericordia,
Dice el capítulo 1 de Efesios que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual a través de Cristo. ¿Para qué, mis hermanos? Para alabanza de su gloria, para manifestar al mundo entero la rica misericordia que Dios ha manifestado en nosotros. Dependemos totalmente del pastor para andar en caminos de justicia para su gloria, no para que te cuelgues medallas, no para que digas que tú eres el más bueno de todos. Si tú afirmas que el Señor es tu buen pastor, si tú afirmas que Jesús te salvó, estás afirmando explícitamente que tú eres un pecador, ¿verdad? Cristo dijo, los sanos, los justos, no necesitan un salvador, pero mis ovejas sí. Mis ovejas necesitan ser limpiadas. Jesús es mi buen pastor. Estoy satisfecho en Él. Jesús es mi buen pastor. Él me hará descansar de mis aflicciones junto a aguas tranquilas. Él restaurará mi alma. Él me traerá a redil si me desvío. Jesús es mi buen pastor que me guiará por caminos rectos. Y todo esto por amor y misericordia y para su gloria. ¿Vemos el caminar de la oveja? En todo tiempo guiado por el buen pastor. No sé cuántos de vosotros habéis estado algún día en alguna granja con las ovejas. Necesitan ser guiadas, mis hermanos. En cierta ocasión yo estaba en una granja y había una puerta bastante amplia como esta. Y la oveja no sabía por dónde salir. Golpeaba por allí, golpeaba por allá, hasta que tuvimos que ir nosotros a guiarla por la puerta. Esto es lo que tú eres en la mano del Señor. Pero debes entregarte completamente a Él. Debes depender completamente de Él. Dejar a un lado ese fariseo que todos llevamos dentro. Dejar a un lado ese fariseo que se acerca a Dios y le dice, Señor, mírame como soy, te agradezco que yo no soy como aquel publicano, como aquel pecador, ofrendo todos los domingos, leo la Biblia todas las mañanas, por la tarde y por la noche. Queremos ser como aquel publicano que se acerca, Señor, sé propicio de mí, un pobre pecador. Debemos manifestar esta completa dependencia del buen pastor. Y cuando entiendes esto, mis hermanos, cuando entiendes que realmente dependes completamente de Él, es que aunque andes por valle de sombra de muerte, no vas a temer, porque sabrás quién está contigo. Ciertamente las pruebas a la vida del creyente van a llegar. Ciertamente aquellas sombras que cubren nuestro alrededor llegarán. Pero la oveja debe estar confiada porque su pastor está con ella. La oveja debe estar confiada porque su pastor ha prometido estar con ella todos los días de su vida. David estaba pasando una prueba y una sombra de muerte que le seguía. Pero no era más que eso, mis hermanos. Una sombra que no le haría daño. Porque él tenía la confianza de que su buen pastor le daría el auxilio oportuno. Mis hermanos, yo recuerdo cuando era pequeño, a mi padre le encantaba ir de cacería. Y cuando mis hermanos y yo tuvimos cierta edad, él empezó a llevarnos con él. Y nos adentramos en la selva, ¿no? La selva de América, ya todos la conocéis, ¿no? Una selva bastante frondosa. Y esto ocasionaba que yo, sin darme cuenta, ¿no? Se hacía de noche. Y mientras yo preparaba el sermón y leía este pasaje, yo me ponía a pensar lo que yo había vivido con mi padre y los peligros a los cuales yo estaba expuesto a mi corta edad. Y si alguien me pregunta si tenía miedo en aquellos momentos, ¿saben cuál es mi respuesta? Por supuesto que no. ¿Cómo voy a tener miedo de aquel lugar, de sus peligros, si yo andaba con el hombre más fuerte del mundo? ¿Cómo iba a tener miedo de alguna pantera o de alguna serpiente si yo sabía que mi padre la tomaría en sus manos y la mataría para protegerme? Mi confianza era total, que no me importaba por dónde andaba, mientras yo andaba cogido de su mano. Y haciendo una comparación, mis hermanos, con el Señor, ¿es esto lo que Él nos pide? Aunque andes en sombra de valle de muerte, aunque veas los peligros acercarte, no temas, porque yo te estoy llevando de la mano. Mi padre, con sus defectos, supo ser un buen padre y protegernos. Nuestro Padre celestial, que es perfecto, nuestro buen pastor,
¿cuánto más nos cuidará cuando andemos por estos valles de sombra de muerte? Confía en el buen pastor. Porque ciertamente las tribulaciones llegarán. Dice el libro de Pedro que no debemos sorprender cuando el fuego de la prueba se acerque a nosotros. Porque si tú eres un verdadero creyente, estas sombras llegarán a tu vida. Estas pruebas se manifestarán en tu vida. Pero no serán más que sombras, mis hermanos. Escuchaba al pastor Tony Ochoa que decía: la sombra de un lobo no puede morder. La sombra de una espada no puede cortar. Pueden asustar, pero no pueden dañar. Y estas son las pruebas en tu vida, sombras, mis hermanos. Confía en que vas de la mano del buen pastor en medio de estas pruebas. Confía en el buen pastor que también venció a la muerte por ti. Y es esto lo que también nos muestra este verso, que la muerte no es más que una sombra para el creyente. La muerte ciertamente en algún momento nos cubrirá, porque todos moriremos, pero no para siempre. Pues la muerte no pudo con el buen pastor, tampoco podrá con sus ovejas. Y al igual que Pablo, nosotros diremos cuando esta sombra de muerte nos cubra y partamos de este mundo: oh muerte, ¿dónde está tu hijo? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Si Cristo te venció. La muerte para el creyente no será más que una sombra, que tal vez para los ojos del mundo le dañará, pero para los ojos del buen pastor no será más que el triunfo, porque pasaremos a estar con él eternamente. No temas a la muerte, mi hermano, porque Cristo la venció. Y exclama igual que Pablo: muerte, ¿dónde está tu hijo? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Si mi pastor te venció. La vara y el cayado nos infundirán aliento. La vara y el cayado de este buen pastor serán utilizadas de manera amorosa para con sus ovejas. Todos sabemos, ¿verdad?, qué significa la vara. El buen pastor nos corregirá, mi hermano. El buen pastor nos cuidará con su vara. Necesitamos ser corregidos constantemente por nuestro Dios. Porque aunque somos ovejas de su prado, nuestra misma naturaleza rebelde nos insta a alejarnos de estos pastos agradables que Dios ha preparado para nosotros. Y es cierto, mis hermanos, que cuando llegan aquellos momentos de corrección, no suelen producir gozo en nuestra vida, ¿verdad? Pero luego vemos que la corrección del Señor ha producido en nosotros frutos de justicia. Dice Hebreos capítulo 12, es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. No te entristezcas cuando eres corregido por el Señor. Más bien gózate, porque el Señor, el que ha tomado por hijo, disciplina y corrige a sus verdaderos hijos. Tú imagínate si un buen pastor no corrige nunca a una oveja. Hemos visto que las ovejas son tercas. ¿Tú considerarías que es buen pastor? O pongamos un ejemplo más sencillo, los padres. ¿Tú crees que sería un buen padre aquel que nunca lo corrige? Aquel que nunca le dice no, aquel que nunca utiliza la vara. Por supuesto que no sería un buen padre, sino que sería más que un cómplice de las fechorías de su hijo. Si Jehová es un buen pastor, debe corregir a sus ovejas. Y aunque la corrección no produzca gozo, mis hermanos, ciertamente producirá justicia en nuestra vida. ¿Quién de nosotros, mis hermanos, también podría decir que no ha sido socorrido en momentos de dificultad por el buen pastor? Aún nuestros hermanos, mis hermanos, que han sido martirizados a causa de la fe en Cristo, en esos momentos de tortura, en esos momentos en los que estaban siendo aserrados, quemados o lanzados a las fosas de leones, fueron socorridos por el buen pastor. ¿De qué manera? Mediante el Espíritu Santo en ellos. Porque de otra manera ellos no podrían haber soportado esto y hubiesen terminado negando a nuestro Señor. En estos momentos, mis hermanos, el buen pastor siempre socorre a sus hijos. Y David lo veía.
Estaba pasando una situación complicada, pero él sabía que el Señor le socorrería. Él sabía que el Señor le ayudaría. Y por eso él expresa en el verso 5, aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Aderezas mesas. El pastor nos prepara, nos compone, nos hermosea una mesa delante de nuestros angustiadores. ¿Y quiénes son nuestros angustiadores, mis hermanos? Todos aquellos que aborrecen el nombre de nuestro Dios. Todos aquellos que te aborrecen a ti porque eres oveja de este Señor. Pero el Señor dispone para nosotros una mesa el día de hoy en su iglesia. Y como veremos dentro de un momento, la Santa Cena es la mesa que el Señor adereza para nosotros. Y la disfrutaremos el día de hoy en esta iglesia. Y la haremos en presencia de todos aquellos angustiadores que están fuera, que blasfeman el nombre de nuestro Dios. La haremos en presencia de todas aquellas huestes de maldad que gobiernan las regiones celestes. Y proclamaremos que a aquellos angustiadores que la muerte y la resurrección del buen pastor nos dio vida eterna. El Señor adereza su mesa el día de hoy en su iglesia, en presencia de aquellos que blasfeman su nombre. Hoy compartiremos la mesa del Señor. El Señor sigue aderezando mesa delante de nuestros angustiadores. Y esta verdad, mis hermanos, nos debe llenar de gozo, porque el salmista dice, su copa está rebosando de felicidad por eso. Pues Él me dio vida y me dio vida en abundancia. Él es un abundante proveedor para sus ovejas. Y mientras caminemos oyendo la voz del buen pastor para ser guiados, el bien y la misericordia nos seguirán. No dice aquí, debes buscar el bien y la misericordia, sino que dice, el bien y la misericordia te seguirán todos los días de nuestra vida. Es como si el pastor va adelante hablándonos, nosotros vamos atrás oyendo su voz, siguiéndoles, y el bien y la misericordia atrás buscando alcanzarlo. Y eso sucede con los hijos de Dios. El bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida, porque esta es la consecuencia que reciben todas las ovejas que son guiadas en el transcurso de su vida por el buen pastor. Bien y misericordia. El bien, nada les ha faltado. Han descansado y reposado. Han sido restauradas, guiadas por caminos de justicia, protegidas en medio de valles de muerte. Han sido corregidas y cuidadas, y se les ha dado vida y vida en abundancia. Y han hallado gozo y alegría. Y ciertamente, por su misericordia, serán llevadas a vivir eternamente en la casa del Padre. Dice Juan capítulo 14, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar el lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Este es el fin de las ovejas. Vemos en el Salmo cómo caminan las ovejas. ¿Hasta dónde? Hasta su morada celestial. Pero tú hoy te tienes que seguir haciendo esta pregunta, mis hermanos. Muy importante. ¿Jesús es tu buen pastor? ¿Se cumple esto en ti? ¿Tú estás caminando como David nos lleva a caminar en este salmo? ¿Tú estás caminando como oveja del Señor? Porque todas las promesas de este salmo son para las verdaderas ovejas del Señor, como he dicho en el principio. Y como ovejas verdaderas debemos descansar en estas verdades y debemos maravillarnos de que tenemos a Jesús, mi buen pastor, que cuida de nosotros por la eternidad. Cuestiónate si realmente Jesús es tu buen pastor. Si realmente tú estás oyendo la voz de este buen pastor, o estás oyendo tu propia voz, o la voz de este mundo que te guía por los caminos que ellos trazan, que son ajenos a los caminos de Dios. Si tú hoy estás oyendo la voz del buen pastor, no endurezcas tu corazón. No creas que esto es una mentira o esto es una historieta para contar a los niños. Esto es una realidad. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Mis hermanos, confiemos en estas verdades.
Descansemos en el buen pastor. Dejémonos que nos pastoree eternamente. Dejémonos que nos lleve a fuentes de aguas vivas. Dejemos que Él seque toda lágrima en nuestros ojos. Dejemos, mis hermanos, que Él limpie todo dolor, toda angustia que hay en nuestro corazón. Seamos como aquellas ovejas que se gozan cuando son guiadas por un buen pastor a pastos verdes, delicados y frescos. Quitemos de nosotros el orgullo que nos hace ver muchas veces como leones que no necesitamos quien nos guíe. Y mírate a ti mismo en tu miseria, mis hermanos, porque para que entiendas las gloriosas verdades del Evangelio de Cristo, primero debes entender tu miseria. Uno de los aspectos que no les he dicho, mis hermanos, de las ovejas es que las ovejas huelen mal. Yo he estado con ovejas, créanme, las ovejas huelen mal, necesitan ser limpiadas. Y si tú eres una oveja, hueles mal a causa del pecado y necesitas ser limpiado por el buen pastor. Déjate limpiar, hermano. Acércate a Él. Y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Jesús, mi buen pastor. ¿Puedes decir esto con propiedad? Jesús es tu buen pastor. Amén. Vamos a orar. Señor, te doy las gracias, Padre, por tu cuidado, Señor. Por tu amor, por tu misericordia. Por ser el buen pastor que cuida sus ovejas. Por ser el buen pastor que dio su vida por sus ovejas. Como escuchábamos en la lectura, tú diste tu vida y tú la volviste a tomar para llevarnos al Padre. Ayúdanos a aferrarnos a estas verdades. Ayúdanos a ser verdaderamente ovejas de tu prado, ovejas de tu redil, para poder degustar de esos pastos frescos, para poder descansar junto a aguas tranquilas, para poder confiar en ti aunque andemos en valle de sombra de muerte, para que veamos tu gracia y tu misericordia manifestada en nuestro Señor Jesús, nuestro buen pastor. Padre, yo también te ruego el día de hoy, si hay alguien aquí, Señor, que ha oído tu voz por primera vez, que tal vez pensaba que era oveja, pero se ha dado cuenta que era cabra, Señor, te ruego, Padre, que tú lo salves. Te ruego que tú lo traigas a redil, Padre, porque nosotros seguimos confiando y creyendo que tú sigues haciendo nuevas criaturas. Tú sigues transformando cabras en ovejas hasta el día de hoy, Padre, hasta que tú vuelvas. Hoy es el día de la salvación y nosotros así lo creemos, Padre. Y te damos las gracias por ello, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.